Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en este día por tu bendición, por la oportunidad que nos das de estudiar, de aprender, de recibir de ti. Señor, ha sido para nosotros realmente una jornada de aprendizaje. Señor, he podido recibir de parte tuya, he podido aprender en este tiempo y te doy gracias. Gracias porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos sostiene, tu palabra nos transforma. Tu palabra, Señor, es vida y tu palabra, Señor, nos hace cada vez más como tú. Por eso hoy en este día, Señor, te damos gracias por esa palabra que tú has preparado para nosotros. Señor, anhelamos recibirla, nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque para un tiempo como este, Señor, nos has juntado para ver y hacer de tus grandes maravillas. En el nombre de Jesús, amén. Si podemos resumir la fiesta de expiación, yo dijera que la podemos resumir con la palabra redención. Es redención, porque la fiesta de expiación habla del sacrificio de Cristo, quitando nuestro pecado. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la expiación. Y es una fiesta muy importante. Es una fiesta muy importante porque, hermanos, qué fuerte es tener que trabajar con el espíritu de culpa, por ejemplo, con el espíritu de condenación. Son dos espíritus que atormentan al creyente y algunas veces lo hacen de manera legal, porque fallamos, porque pecamos, porque venimos en contra de los principios del Señor. Pero la Biblia dice que tenemos en el Señor un sacrificio que está todavía fluyendo, o sea, la sangre de Cristo no ha perdido su poder y nos limpia de todo pecado y de toda culpa. Entonces, la fiesta de la expiación es una fiesta bien importante y es una fiesta que nosotros necesitamos estar celebrando constantemente. Ahora, en el orden como venimos, fíjense que de las fiestas que son las últimas 3 fiestas, tenemos primero fiesta de trompeta, que es esa palabra, esa declaración profética que se suelta del cielo. Y cuando la palabra viene a nuestras vidas, tiene que producir arrepentimiento. La palabra, si no me lleva al arrepentimiento, porque veo a Cristo y al ver a Cristo me doy cuenta de mi falla. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es entender que en Jesucristo nosotros tenemos redención, perdón de pecados, salvación, transformación. Y esta tercera fiesta es una fiesta sumamente interesante, especialmente cuando la vemos en este orden. Porque la fiesta de tabernáculos solamente se ha enseñado, tristemente, a menos que usted sea mesiánico, pero en todo lo que es la enseñanza tradicional en la iglesia, a causa de la teología que hemos manejado, hemos enseñado la fiesta de tabernáculos solamente para la segunda venida de Cristo. Y hemos dicho que lo que se nos ha dicho es que la fiesta de tabernáculos tiene su cumplimiento profético con la segunda venida de Cristo. Ahora bien, yo no quiero quitar el hecho de que Jesucristo viene por segunda vez, porque esto es una realidad que es innegable e indiscutible. Pero vuelvo a decirles, recuerden que hemos estado aprendiendo que cada una de estas fiestas tiene diferentes niveles de cumplimiento profético. Tabernáculos, y quiero que anoten esto, si yo pudiera, no hay ninguna traducción en la Biblia que la traduzca así, pero yo siempre he traducido tabernáculos como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Tabernáculo significa, si hay un pasaje en el Nuevo Testamento que nos describe exactamente la fiesta de tabernáculos, es Juan capítulo 1. Hablando de cómo en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa frase, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es literalmente tabernáculos. Tabernáculos habla acerca de, es la dramatización de la salida de Israel de Egipto y su caminar por el desierto para entrar a poseer la tierra prometida. ¿Por qué
y esto se los voy a dar, como digo por ahí yo, de regalo, ¿por qué la teología tradicional nos ha dicho que tabernáculos tiene cumplimiento en lo que la teología tradicional llama el milenio? Porque consideran que la tierra prometida para el creyente, según la teología tradicional, es el cielo. Como dice el pastor, se nos enseñó que para ir al cielo tenemos que morirnos. Y se nos dijo que para heredar entonces el cielo tenemos que morirnos. Pero yo quiero llevarte a un nivel más profundo de entendimiento. Si tabernáculos nos habla a nosotros de poseer la tierra prometida, y yo quiero que tú veas la tierra prometida no como el cielo, sino como la persona de Cristo. La gran promesa del Padre siempre fue Cristo, siempre ha sido Cristo. Hoy yo estaba hablando con alguien y a esa persona yo le estaba mencionando la necesidad de desarrollar identidad. Y yo le decía, ¿saben cuál es el problema más serio del cristiano? Que piensa que su identidad está en su ministerio, que su identidad está en la actividad que hace. Yo soy mamá, soy buena esposa, soy excelente madre, o soy un hombre, soy proveedor, trabajo mucho, hago esto, o soy pastor, o soy evangelista. Y centran su identidad en la actividad que hacen. Y este es uno de los graves problemas que enfrenta el cristiano, porque cuando esa actividad cesa por lo que sea, viene el espíritu de muerte. Viene depresión porque te quedaste sin piso. Pero cuando yo entiendo que mi identidad es en Cristo, y Cristo es un fundamento que es inamovible. Una de las palabras proféticas más fuertes para este año que acaba de empezar, el año profético 2015 o Ajin Hei, es: todo lo que pueda ser removido será removido. Por lo tanto, nosotros recibamos un reino que es inconmovible. Y un reino no me habla a mí de una esfera de autoridad, sino de un rey que gobierna en una esfera de autoridad. Esto es importante. Tabernáculos me habla a mí es de la persona de Jesucristo morando en medio de nosotros. Por eso Juan capítulo 1 dice que ese verbo que en el principio fue y estaba y era con Dios, se hizo carne. Y ahí la palabra en la traducción literal del griego es tabernaculizó. Si ustedes lo ven, hay algunas traducciones en inglés que dicen he tabernacle, ¿verdad? Porque es que hizo tabernáculo, es que hizo morada. La palabra tabernáculo es morada. La primera manifestación visible de esto, porque en el Génesis nosotros vemos en el principio que era Cristo. Le aprendí a alguien en estos días y me gustó. Decía, ¿cuál es Génesis capítulo 1, verso 0? Todo el mundo se quedó. Yo, Génesis 1, 0. Digo, Génesis 1, 0 es Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y interesantísimo, porque es así. O sea, en Juan 1 se nos está diciendo lo que pasó antes de Génesis 1:1, porque es por la palabra que todo vino a cumplimiento. Y cuando yo entiendo entonces que Él hizo tabernáculo, hizo morada desde el principio con el hombre, mi mentalidad sobre la fiesta de tabernáculos empieza a cambiar. ¿Por qué quiero iniciar diciéndote esto? Porque ahora que estudiemos el simbolismo, lo vamos a estudiar con esto en mente. Fiesta de tabernáculos es que celebramos que Cristo habita en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Amén. Ahora vamos a ver, vamos a empezar allí. Les coloco una introducción, tabernáculos o Sukkot, como se conoce, que significa cabaña o tabernáculos, se refiere al lugar de habitación temporal, y la simbolización es la necesidad del hombre de depender de Dios para su provisión en lo que tiene que ver con alimentación, agua y abrigo. Sukkot como fiesta le recuerda a Israel el tiempo que vivió en el desierto, cuando Dios protegió, guió y sustentó a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios por Israel en el tiempo de desierto? ¿Cómo Dios hizo tabernáculo en medio de ellos? ¿Quién lo puede recordar?
¿Cómo se manifestó Dios haciendo tabernáculo? Con la nube y con el fuego. Recuerden que el tabernáculo de Moisés era una expresión visible de lo que Dios tenía en el cielo. Pero hacer una expresión visible de algo no significa que es lo verdadero. O sea, ¿qué es lo verdadero? ¿Cuál es la sustancia? Es lo que está en el cielo, ¿verdad? Lo que Moisés construye, el tabernáculo del desierto, fue una representación visible, un intento de representar visiblemente lo que estaba en el cielo. Ejemplo, estas flores son una representación visible humana de lo que sería una creación de un jardín, ¿verdad? O sea, de flores verdaderas. Tienen color, tienen la intensidad de los colores, todo lo que ustedes quieran, hojitas, pero no es lo verdadero. ¿Verdad que no? Cuando usted lo toca, usted sabe que esto no es lo verdadero, es una representación. ¿Cuál es el problema? El día que yo empiezo a pensar que esto es lo verdadero. Cuando Israel cometió el error de creer que el tabernáculo en el desierto era lo verdadero, tienen el problema que hasta el día de hoy subsiste. Adoran un lugar, van a llorar a un lugar porque creen que ese lugar es santo. Parecido a lo que tenemos en muchísimas congregaciones. Creen que la santidad en el lugar es por el lugar y no por quienes estamos en el lugar. Lo que hace santo este lugar no es el lugar en sí mismo, sino que nosotros somos el pueblo. La representación real de lo que está en el cielo somos nosotros. Nosotros somos el verdadero tabernáculo. Y cuando nosotros en unidad operamos como cuerpo, nosotros somos la representación visible de lo que está en el cielo, que es Cristo a la diestra del Padre, gobernando con autoridad. Pero el problema radica en que nosotros hemos disociado en nuestra mente la enseñanza bíblica y asumimos permítame usar la palabra, una irrealidad que me quiere hablar de la realidad. Y a la irrealidad o a lo subreal lo hice real. Y eso es religión. ¿Estamos entendiendo? Tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, cuando el Señor la instituye, lo que le está diciendo es: yo quiero que tú tengas en mente que no es lo que tienes ahí en el medio, hecho con cortinas de colores tal, lo que es verdadero, no es donde yo moro. Yo quiero que tú recuerdes que tú dependes de mí. Y en un lugar tan grande como el desierto, yo hice todo aquel desierto un tabernáculo. El tabernáculo no era lo que estaba en medio de las 12 tribus. El tabernáculo era el Señor cubriendo a su pueblo y morando con su pueblo. Por eso es que antes de que ellos llegaran a un sitio, ya el terror de Jehová caía sobre los pueblos vecinos. Ellos ni siquiera se habían asomado cuando ya los pueblos vecinos estaban aterrorizados por aquel marchar. ¿Y cuál era la marcha? ¿La marcha de un montón de esclavos? No, era la marcha de los escuadrones de Israel, de los escuadrones de Jehová. ¿Entienden? Porque el Señor estaba morando en medio de su pueblo. Cuando yo entiendo, cuando yo puedo ver eso y porque es revelación, mi visión de la iglesia cambia. Mi visión de la iglesia cambia. Siempre tiendo a decirle a la gente, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, que yo hago diferencia entre lo que es la iglesia, cuando estoy hablando en contra de la iglesia, digo la iglesia institucional. La que se institucionalizó, la que se ha corrompido, la gran ramera, esa es la institución. Pero la verdadera iglesia de Cristo, de esa yo no hablo. Porque nadie toca a la verdadera novia del Señor sin salir cueriado. Una cosa es la gran ramera y todo el mundo dice, esa es la iglesia católica. Mentira. Porque con quien el Señor se casó fue con nosotros. Así es que la ramera es una mujer, en este caso una iglesia, que conociendo a su esposo le fue infiel. Pero la verdadera iglesia de Cristo, que es la Sión de Dios, que está dentro de Jerusalén, un monte dentro de una ciudad, Sión, la verdadera iglesia se mantiene digna. La verdadera iglesia de Cristo no dobla sus rodillas ante los Baales. La verdadera iglesia de Cristo está en medio de Babilonia, pero no permite que su nombre lo cambien. Y yo enseñaba en estos días en Venezuela, hablando de la palabra profética,
porque me ha impresionado tanto, de verdad, últimamente Daniel. Y Daniel se gradúa, como se los decía yo a ustedes en una oportunidad, en la escuela de brujos más importante de su tiempo. Y se graduó de brujo. Todo el mundo dice, no puede ser, sí, él se graduó, dice que aprendió la lengua caldea y aprendió toda la ciencia de Babilonia. Y lo que a él le correspondió, por el donde ustedes lo ven que lo ponen, estaba entre los adivinos y hechiceros. Es decir, Daniel se gradúa de brujo. Su identidad, el rey la cambia de Daniel a Belsasar. ¿Y qué sucede? Cuando usted lee del capítulo 10 de Daniel, del 7 en adelante, se da cuenta que a Daniel lo siguen llamando Daniel. Nunca pudieron cambiar su esencia. Eso es ser iglesia en medio de Babilonia. Eso es mantener nuestro llamado, nuestra integridad como gente de Dios en medio de un sistema que quiere venir a diluir los principios de Dios, pero nos mantenemos firmes. Y para eso, hermanos, créanme que se necesita pantalones. Daniel era el mejor brujo de entre los brujos, pero la Biblia dice, y aún el rey así lo entendía, cuando él venía y daba la palabra, decía, es que el Dios altísimo que mora en ti, Daniel, es el que te entrega toda esta revelación. ¿Está entendiendo? Por eso siempre excedió en conocimiento y en excelencia, porque estando en medio de un sistema, siempre caminó en el orden de Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia de hoy en día? La iglesia de hoy en día, porque necesita estar bien con el status quo, entonces, ¿qué hace? Le echa agua al valor. Leía hace 2 días y con tristeza lo digo, porque la verdad que a mí sí me da tristeza. A veces pareciera que yo me gozara cada vez que denuncio algo, pero en realidad lo digo es con dolor. Hace 2 días salió un reportaje que el pastor de Hillsong, ¿cómo es que se llama él? Brian Houston, ¿ok? Sí, Houston. Brian Houston. Decidió no tomar una posición en contra de la comunidad homosexual. Y yo cuando leí eso me dio profundo dolor. Me dio profundo dolor porque en un momento donde necesitamos un liderazgo con una posición clara, con una posición definida y que sea trompeta, entonces el liderazgo visible que tenemos está tomando posiciones aguadas. ¿Qué cree usted que va a pasar en 5 años, tal como vamos, con lo que conocemos hoy como iglesia? Hermanos, lo que nosotros conocemos como iglesia va a su completa desaparición. La única esperanza que tenemos es que imperios no han logrado desaparecer la verdadera iglesia de Cristo. La tribulación, la persecución, la muerte nunca ha logrado desaparecer a la verdadera iglesia de Cristo. Pero ver esta realidad, yo no sé usted, pero a mí me provoca llanto. Decir, Señor, yo no me imaginé ser parte de una generación que tuviera que ver con sus ojos la destrucción de lo que hemos conocido como iglesia y aún de lo que hemos amado y de lo que hemos predicado. No es tan fácil. Como líder, como una persona en el Señor que ama al Señor y ama al pueblo, no es tan fácil ver esto. No es tan fácil estar en medio del desmoronamiento completo de lo que hemos conocido como iglesia y que no afecte las fibras de nuestro ser. Pero qué bueno es saber que el Señor sigue en control y que la iglesia de Jesucristo no va a morir. Y siempre declararé, cuando David dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Hay una iglesia que va a seguir de pie, una iglesia que va a seguir declarando y una iglesia que va a seguir avanzando, pero no va a ser tan fácil. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar una determinación en los próximos años. ¿A qué equipo usted va a jugar? ¿Para qué equipo usted va a estar, por cuál equipo usted va a pelear? Porque lo que se nos avecina no es fácil. Lo que viene no es nada fácil para la iglesia, pero los causantes de esta situación no es el diablo allá afuera, sino el liderazgo que tenemos.
El liderazgo visible que no solamente no quiere tomar una posición firme, sino que quiere vivir como le da la gana. Porque para ellos es más fácil vivir robando hipócritamente en sus lujurias y en sus lascivias que tomar una posición en el Señor, porque eso significa pagar un precio alto. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de tabernáculo, entonces estamos hablando de la necesidad que tenemos como iglesia de que Dios more en medio nuestro, pero de verdad, verdad, no de mentira, de verdad, verdad. Le decía yo a alguien hoy, es que vengo de una iglesia súper avivada y que la gloria de Dios desciende. Pero estoy pegándole cacho. Yo me río de eso. A mí me da risa cada vez que alguien me dice eso. ¿De qué te sirve a ti hablar en lengua, venir de una iglesia avivadísima y no hay una transformación en tu conducta? Dígame usted de qué sirve eso. ¿Qué nivel de hipocresía ha alcanzado nuestra vida? Que nos encanta estar allí, saltar, brincar y decir que qué gloria hay. Y estamos viviendo de manera hipócrita. Y entonces se le paran los pelos cuando yo le digo 80% de la congregación está en esa condición. ¡Ah! Claro, si el liderazgo está así, ¿qué espera usted? Y digo 80 porque siempre hay un remanente. Dios siempre tiene un remanente en todas partes. Pero es triste. Ay, yo no sé usted, pero yo he entrado en un tiempo, yo he tenido crisis los últimos meses desde que empecé a escribir la palabra profética. Entré en una crisis espiritual donde le estaba diciendo al Señor, ministrame esperanza, ministrame esperanza, ministrame esperanza, porque lo que veo que está viniendo sobre la iglesia es sumamente fuerte. Y si el Señor, por lo menos a mí, yo no estoy hablando de usted, no me ministra esperanza, mire que provoca entonces de repente como tirar la toalla y decir, Dios mío, me voy para mi cueva y espero que pase todo, me quedo en mi cueva y cuando todo pase entonces salgo. Porque no es tan fácil ver lo que está ocurriendo y decir, bueno, Señor, ¿y entonces qué se va a hacer? Y decía, ajá, ¿y tú quieres que yo lo haga? ¿Y por qué yo? Ahora, lo peor es que para cada uno de ustedes son también los instrumentos de Dios, porque resulta ser que ustedes han estado expuestos a una palabra profética que les ha estado despertando. Y si usted cree que el que Dios nos está diciendo, alguien tenía que hacerlo y se refiere solo a Corey o solo a Luis, usted se equivocó. Dios lo trajo para escuchar una palabra para que usted sea el que asuma un rol definitivamente radical y transformador en este tiempo. Amén. Los pastores de la iglesia del siglo XXI están sentados aquí. Los líderes de la iglesia del siglo XXI están sentados aquí. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cómo nos va a decir que pastoreemos? Lo único que yo sé es que lo que usted conoce como iglesia deja de ser. No le doy ni 5 años a lo que conocemos como iglesia, ni 5. ¿Cómo vamos a pastorear? No sé. Probablemente tendremos que volver a las casas. Probablemente tendremos que volver a meternos en lugares escondidos. Y no estoy hablando de la gran persecución. Hermanos, en Houston ya tenemos persecución. O sea, ya estamos en un momento donde queremos enseñar la verdad. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos de ser varón o de ser hembra si públicamente se nos está impidiendo hacerlo? Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Pues en la iglesia de la casa, en el altar de la casa. Porque tenemos que formar hombres y mujeres. No nos ha tocado vivir un tiempo fácil. Probablemente no vamos a tener más lugares públicos. ¿Y saben qué? En el fondo, yo creo que esto es una bendición. Porque hemos hecho de estos lugares como, bueno, lo que les estoy diciendo, Israel se centró en el tabernáculo que tenía ahí en medio del desierto y no logró discernir la nube y no logró discernir la columna de fuego y por eso se murieron todos en el desierto. Igual nos está pasando a nosotros. Dios se ha estado manifestando en nuestra vida de manera impresionante cada día, pero nos hemos acostumbrado
a la obra de Dios en nuestra vida. Nos hemos familiarizado con la obra de Dios en nuestra vida. Y no estamos recibiendo el impacto de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y no se los estoy diciendo solo a ustedes. Yo en estos días, aquí se lo puede decir mi esposo, peleé en mi casa, y cuando yo peleo, peleo con pasión, no esté creyendo. Yo no peleo en mi casa que sí porque, ay, que quite ese plato de ahí, a mí que me importan los platos, a mí no me importa eso, pero cuando peleo por las cosas de Dios, peleo por pasión. Y cuando digo, ¿cómo es que se nos olvida lo que Dios está diciendo? O ahí sí me escuchan las voces en toda la cuadra. ¿Por qué? Porque si Dios nos está hablando, los primeros en atesorar lo que Dios está diciendo tenemos que ser nosotros. No podemos olvidarnos de lo que Dios está diciendo. Porque si somos oídos sordos, hermanos, no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa. Tabernáculos es que Dios se tomó, vamos a decirlo de esta manera, Dios se tomó nos dio el privilegio de Él habitar con nosotros. ¿Sabe cuál es ese privilegio? No, pero nosotros somos tan familiares. Ay, no, es que mi Dios es mi amigo. Dios es tu amigo, por eso es que le falta el respeto y hacer lo que te da la gana. Hasta que tú no veas a Dios como Dios, hasta que no veas a Dios como Rey, hasta que no veas a Dios como Señor, no le vas a temer. Ah, no es mi panita, es tan panita mía que bueno. Ah, pues le soy infiel a mi marido. Al fin y al cabo él es mi amigo y me perdona y me entiende mi corazón. Esa teología ya definitivamente me tiene hasta aquí. Una teología del diablo. Y no estoy negando que Cristo dijo, ya no lo llamaré más siervo sino amigo. Pero ahí el contexto no es amigo porque me familiaricé tanto que, ay, qué chévere, vamos echando los palos, Señor. No. Lo que está diciendo es que el amigo sabe lo que hace su señora. Ese es el contexto. La razón por la que me llama amigo es porque conozco su corazón. Es por eso que es mi amigo. Es porque conozco su propósito, es porque conozco su deseo, es porque conozco su plan, y eso es lo más importante para mí. No hay otra agenda en mi vida que no sea lo que Dios anhela para este tiempo. Mi oración en estas semanas ha sido, Señor, trae a la iglesia una convicción profunda de arrepentimiento. Arrepentimiento no es culpabilidad. Arrepentimiento no es condenación. Arrepentimiento no es sentirme mal. Arrepentimiento no es sentirme triste porque hice algo. No, arrepentimiento es un cambio de la manera de pensar que se traduce en un cambio en la manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Y si la iglesia de Cristo no entramos en un profundo arrepentimiento, hermanos, créanme, que si así, como lo dice el autor de Hebreos, si ellos, habiendo visto y habiendo degustado las cosas del Señor, quedaron tendidos en el desierto muertos, nos vamos a escapar nosotros. ¿No lo dice el autor de Hebreos? Lo dice exactamente. ¿Cómo vamos a escapar nosotros de una situación tan grande como esta? Tabernáculos es una gran responsabilidad. El Señor está morando en medio nuestro, pero porque hay un propósito.